Hola a todos, bienvenidos. Estamos dando unos minutos para que se conecten más personas y podamos comenzar con la sesión de hoy. Mientras tanto, les invito a que se presenten en el chat, nos cuenten desde dónde nos acompañan y a qué industria pertenecen sus empresas, si vienen de parte también de una empresa en específico. Bueno, ahora ya somos más de 220 personas conectadas. Vamos a dar inicio a la primera sesión de la ruta de la pyme exportadora. Antes que nada, queremos agradecerles a todos por hacer parte de esto, por habernos escrito, por estar tan interesados y pendientes de esta primera sesión. Para nosotros es un placer y un honor estar con todos ustedes el día de hoy. Esta serie de capacitaciones ha sido creada por Conecta Américas, la plataforma del Banco Interamericano de Desarrollo que apoya la internacionalización de las pymes de la región, y también por el INTAL, que es un organismo también del BID que apoya la agenda de integración regional e inserción internacional de los países de América Latina y el Caribe, como generando información cualitativa y cuantitativa, proveyendo análisis técnico, brindando asistencia a los gobiernos, desarrollando capacitación a funcionarios públicos, entre otras cosas. Entonces, cuando nosotros nos juntamos y pensamos en esta ruta de la pyme exportadora, quisimos pensar en el proceso que tiene que recorrer una pyme para poder acercarse al comercio exterior. Entonces, Conecta Américas es un mundo enorme. En este momento tenemos más de 500.000 empresas registradas, entonces sabemos que hay empresas que apenas están empezando a identificar las oportunidades que tiene el comercio exterior para ellas. Hay empresas que ya han empezado a exportar, pero que todavía no han llegado a tantos países. Y hay empresas ya mucho más metidas en el comercio exterior, pero que siguen buscando diversificar sus mercados. Entonces, esta serie de capacitaciones busca hablarles a todos y busca a ustedes también darles esa perspectiva desde el inicio, desde el paso cero, que es el que justo estamos comenzando hoy. El primer módulo está muy orientado a la preparación para la integración en el comercio exterior. Por eso es que en la sesión de hoy, que se llama Integración y Comercio Exterior para no exportadores, vamos a hablar sobre qué es integrarse, cuáles son las maneras en las que una pyme se puede involucrar en el comercio exterior, y también ustedes van a poder identificar qué tan preparada está su empresa para comenzar este proceso. Entonces, como parte de todo lo que es la ruta de la pyme exportadora, nosotros queremos que esto sea lo más dinámico posible, que todos estemos muy conectados, y queremos que ustedes puedan tener todos los materiales necesarios para comenzar con este proceso o para fortalecerlo dependiendo de en qué fase estén ustedes. Por esta razón es que cada sesión que tengamos va a estar acompañada de unos materiales descargables. Estos materiales se les van a compartir antes de las sesiones. Ustedes debieron recibir un correo hace un par de minutos donde estaban estos materiales que van a encontrar en los materiales de la sesión de hoy.
van a encontrar un documento clave que es el plan de internacionalización con ese paso a paso. En el plan de internacionalización ustedes van a encontrar también unas recomendaciones que son, por ejemplo, utilizar un análisis PESTEL, un FODA táctico, 5 cajas de posicionamiento, y todo esto, todos estos, digamos, templates los van a poder encontrar también en esa carpeta que les compartimos. En la carpeta también van a poder encontrar la presentación de hoy. Vamos a subir también luego en Conecta Américas la grabación de cada una de las sesiones, y toda esta información, además de estar en la carpeta que les compartimos, también la van a poder encontrar en la página de Ruta de la Pyme Exportadora, que es rutapymes.conectamericas.com. Entonces, bueno, sin más, los invito a todos a que compartan todas las preguntas que tienen, porque este espacio es para esto. Queremos que sea lo menos difícil o lo menos, ¿cómo se le dice?, técnico, sino que sea un espacio muy amigable para todos. Entonces, aquí el conocimiento no viene solamente de parte, digamos, de los docentes, hoy, por ejemplo, siendo Romina, que ya la voy a presentar, sino también de todas las experiencias que ustedes han vivido como empresarios que pueden compartir con todos los demás usuarios que hacen parte de este programa. Entonces, el día de hoy y en varias de las sesiones que vamos a tener, nos acompaña Romina Gallá. Ella es economista de la Universidad de Toulouse y magíster en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Barcelona. Ella se desempeña como consultora senior sobre comercio internacional de servicios tecnológicos y creativos para organismos internacionales e instituciones públicas y privadas. Antes de darle la palabra a Romina, quiero también decirles que esta sesión es creada para ustedes y queremos que también podamos adaptarla de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen. Entonces, todas las sugerencias son bienvenidas, todos los comentarios son bienvenidos. Si ustedes quisieran que nosotros profundizáramos luego en los diferentes módulos, más en algunos temas, somos todo oídos y queremos, pues, obviamente incorporar sus sugerencias, porque esto, como les menciono, es para ustedes. Así que sin más, le doy la palabra a Romina Gallá, y también le agradezco a todo el equipo del INTAL y de Conecta Américas. Tenemos con nosotros de Conecta Américas a Luciano Gasparini, a Estefanía Camacho, que han hecho parte fundamental también de este equipo para sacar adelante Ruta de la Pyme Exportadora. Tenemos también a Verónica Toscani de BID Intal y a muchas otras personas que hay detrás de esta iniciativa. Así que sin más, Romina, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Manuela, por la presentación. Gracias al BID Italia, Conecta Américas, por la invitación, y a todos los que están acá en la audiencia por sumarse a este espacio que espero que los ayude para mejorar justamente la inserción internacional de las pymes de la región. Bueno, como les comentaba Manuela, esta es una primera sesión introductoria que va a abordar distintos temas sobre el proceso de internacionalización de una empresa, que algunos de ellos van a ser profundizados en los próximos encuentros, ¿sí? Hoy vamos perdón, ahí está. Vamos a hablar del plan de internacionalización. ¿Qué es el plan de internacionalización? O sea, cuando una empresa quiere internacionalizarse, no es que de un día para el otro comienza a exportar, sino que esto lleva un proceso, sobre todo si uno lo quiere hacer de manera sostenida en el tiempo y de manera creciente, requiere un trabajo muy cuidadoso que, digamos, parte de una serie de pasos que hay que ir recorriendo, ¿sí? En primer lugar, hay que hacer una reflexión inicial de la empresa, de qué situación parte, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? Y cómo va a poder trabajar sobre ese punto de partida, es decir, qué elementos le sirven, qué elementos constituyen su competitividad y cómo de esa forma va a poder comenzar a internacionalizarse, pero también en qué aspectos requiere mayor trabajo, dónde requiere tal vez adaptar algunas cuestiones relacionadas con el modelo de negocios, con su oferta de productos o de servicios, y para poder internacionalizarse. ¿Sí? Entonces es un proceso muy cuidadoso que hay que hacer al inicio. Luego viene la fase de inteligencia de mercado, ¿sí? Es analizar cuidadosamente distintos aspectos del mercado, de los mercados donde esta empresa va a buscar internacionalizarse. ¿Sí? Hoy vamos a hacer referencia a ese tema, que luego también va a estar profundizado en futuros encuentros. Una vez que identificamos el mercado, hay que pensar cuál es la estrategia más adecuada
para abordar ese nicho de mercado en el cual vamos a estar queriendo posicionarnos. Entonces, hoy vamos a hablar también de algunas estrategias que podemos seguir, algunos aspectos que hay que considerar a la hora de diseñar este plan, ¿sí? Justamente todos estos elementos van a ser volcados en el plan de internacionalización, que hay que implementarlo, y recién ahí vamos a estar pensando en cerrar los negocios, ¿sí? Entonces, el proceso de internacionalización, que en su forma más simple es la exportación, pero hay muchas formas de integrarse también. Podemos pensar, por ejemplo, en abrir filiales en otros países, en hacer alianzas con actores de otros lugares, ¿por qué no también en comprarle productos y servicios a otras empresas de otros países? ¿Sí? Todo este proceso de internacionalización requiere un plan muy cuidadoso y es en esto lo que vamos a trabajar en esta primera sesión, ¿sí? Como les decía recién, el proceso empieza con una reflexión inicial, ¿sí? Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos listos para exportar, y lo más probable es que la respuesta a esta pregunta sea no, o por lo menos no del todo, ¿sí? Es importante que nos hagamos una serie de preguntas para ver cuál es el punto de partida a partir del cual la empresa va a construir este proceso de internacionalización. Hay muchos elementos que tenemos que tener en cuenta. Yo les voy a proponer una serie de disparadores para empezar a pensar, ¿no? Pero esto obviamente va a depender mucho de cada empresa, del mercado en el cual está, del producto o el servicio que comercializa, ¿sí? Pero estas son algunas cuestiones que sirven como denominador común para diferentes sectores. Una primera pregunta que nos podemos hacer es si tenemos experiencia fuera de nuestro mercado natural, ¿sí? Por ejemplo, yo hace un ratito veía en el chat que hay muchas empresas que venden alimentos, ¿sí? Entonces tal vez esas empresas, si una empresa que vende alimentos en el mercado peruano, ¿sí? ¿Alguna vez tuvo alguna experiencia vendiendo, es una empresa que vende, no sé, alimentos dulces, snacks dulces en el mercado peruano? ¿Alguna vez tuvo una experiencia digamos, fuera de ese mercado natural, que no me refiero al mercado peruano, sino tal vez, por ejemplo, al mercado de la ciudad en lo que vive? Es una empresa que está en Lima, vende en Lima. ¿Alguna vez vendió en otra ciudad o vendió en otro segmento? ¿Sí? Si está, por ejemplo, no sé, snacks dulces, vendió snacks salados o vendió algún otro tipo de alimento. ¿Por qué nos sirve esta pregunta? No es que haya que hacerlo necesariamente, pero a veces pensar, cuando uno sale de su zona de confort y se dirige a un tipo de cliente distinto, ya sea porque está en otra localidad o porque es un producto o un servicio distinto, esto requiere una adaptación de la empresa o una adaptación del producto o el servicio. Entonces es importante a veces considerar, bueno, ¿cómo nos fue en esa experiencia? ¿Qué podemos aprender de ese proceso? ¿Qué dificultades enfrentamos? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vayamos al mercado internacional las diferencias van a ser mucho más grandes, ¿sí? Va a haber más diferencias en las características del consumidor, en la regulación, en los actores con los cuales nos vamos a involucrar. Entonces, pensar cómo nos fue en estas experiencias de menor tamaño nos van a servir para ver, digamos, qué fortalezas tenemos y tal vez en qué aspectos tenemos que trabajar un poco más. Otro aspecto que podemos ver es cómo está nuestra empresa respecto de otras que ya se internacionalizaron, ¿sí? Otras tal vez del mismo sector, y sí, idealmente también del mismo país. Bueno, ¿qué hicieron esas empresas? ¿Qué tienen esas empresas que nosotros no tenemos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué tenemos en común? ¿Cómo usaron eso que tenemos en común otras empresas a su favor a la hora de internacionalizarse? ¿Sí? ¿En qué les fue bien, pero también en qué les fue mal? Es muy importante aprender de los errores ajenos para tratar de no cometer los mismos. Entonces es un ejercicio de reflexión que podemos hacer. Y en estos espacios de comunidad, de pymes como es Conecta Américas, justamente hay espacio para el intercambio, para contactar a otros, para poder preguntar y para intercambiar experiencias, que eso es algo sumamente rico. También es importante tener en cuenta cuáles son los factores que explican la competitividad en el mercado interno para ver si son o no son relevantes en el mercado externo, ¿sí? Hay veces que el factor que define la competitividad de una empresa se puede aplicar a distintos mercados, pero otras veces no. A veces una empresa tiene, por ejemplo, una marca muy consolidada en el mercado interno, pero tal vez en el mercado externo no tiene esa reputación. Perdón, hay un micrófono abierto. Tal vez no tiene esa reputación y la tiene que ir a construir en el mercado externo, entonces eso le genera una dificultad, ¿sí? Perdón, hay un micrófono abierto que está haciendo mucho ruido.
Bueno, otro aspecto fundamental es si tenemos la capacidad de responder a la demanda externa. Esto es fundamental, porque antes de salir a buscar clientes en el exterior, tenemos que ver si estamos preparados para poder atenderlos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esto es algo que le pasa mucho a las empresas cuando venden productos a China? De pronto encuentran un cliente o un posible cliente que les pide una cantidad de muestras enorme y resulta que la empresa no tiene la capacidad productiva suficiente para responder a eso. Entonces, eso es peor porque termina quedando mal con ese posible cliente. Entonces hay que ver si uno tiene la capacidad productiva, si puede tener esos recursos, si tiene los recursos humanos que se necesitan para eso, si tiene la posibilidad de contratarlos. ¿Sí? A veces es importante saber si uno tiene cuenta con personal que conozca bien de estos temas o tiene que salir a buscarlo por afuera, pero es importante hacer ese tipo de reflexión. También el financiamiento, la internacionalización requiere inversión, ¿sí? Sobre todo si estamos pensando en una internacionalización sostenida de largo plazo y eventualmente si por ejemplo pensamos en alguna estrategia como por ejemplo abrir una filial en el exterior, eso requiere una inversión importante, pero aún cuando pensamos solo en exportar, ¿sí? Por ejemplo, si queremos participar de misiones comerciales, ese tipo o en ferias, eso requiere una inversión. Entonces tenemos financiamiento, tenemos algún instrumento de promoción disponible que nos ayude a alcanzar ese objetivo. Es importante hacer esa reflexión. Y bueno, y también factores exógenos factores que no podemos controlar, que son completamente ajenos a la empresa, que tienen que ver con el contexto, y que no vamos a poder manejar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con ese contexto que tal vez nos condiciona, ya sea a favor o en contra? ¿No? Entonces, a partir de estas y otras preguntas que se les puedan ocurrir a ustedes, lo que vamos a construir es una matriz, ¿sí? FODA, DOFA, DAFO, dependiendo del país, como la llaman. En Argentina es FODA, en Colombia es DOFA, en España es DAFO, no sé cómo se dirá en todos los países de la región, pero básicamente lo que tiene esta matriz, las letras son las mismas, es una matriz en la cual vamos a dividir los aspectos internos a la empresa y externos a la empresa que pueden influir positiva o negativamente en el proceso de internacionalización, ¿sí? Entonces, lo interno a la empresa van a ser nuestras fortalezas, lo positivo, y nuestras debilidades, lo negativo, y lo externo a la empresa van a ser las oportunidades que podemos aprovechar, pero también las amenazas sobre las cuales tenemos que tener algún tipo de reacción. Entonces, ¿para qué es importante esto? Bueno, las fortalezas nos dicen sobre en qué nos podemos apoyar para hacer este proceso de internacionalización, y las debilidades son los aspectos en los cuales tenemos que trabajar para mitigarlos, ¿sí? En el caso de las oportunidades, bueno, identificarlas para poder ir en busca de ellas, y por otro lado, las amenazas son aquellos factores que no vamos a poder controlar, pero que van a requerir que pensemos alguna manera, por ejemplo, de cubrirnos frente a esos riesgos, ¿sí? Entonces, todo este primer proceso nos va a dar la pauta de dónde estamos y sobre qué tenemos que trabajar para empezar el proceso de internacionalización. Una vez que hicimos esto, viene el análisis del mercado, ¿sí? O sea, hay que hacer una inteligencia de mercados para ver a dónde vamos a ir, ¿sí? Y acá tenemos como dos maneras de encararlo. Una es que pensemos, bueno, sabemos a qué tipo de clientes apuntamos, ¿sí? Y que veamos en qué países están esos clientes. Entonces, por ejemplo, si una empresa que hace servicios para la minería, bueno, va a buscar internacionalizarse en países en los cuales haya una actividad minera, ¿sí? No van a ir a países donde eso no esté, ¿sí? Entonces, no sé, pensará, por ejemplo, una empresa chilena que da servicios a la minería, tal vez piense en ir a Colombia o ir a Perú, ¿sí? Pero tal vez no piense tanto en ir a, no sé, Uruguay, que es un país donde la actividad minera es menos importante, ¿sí? Otra forma es que pensemos, bueno, queremos ir a un mercado determinado que nos interesa, entonces pensamos, México, es un mercado grande, nos interesa porque, digamos, junto con Brasil, son las mayores economías de la región y nos interesan tal vez por el tamaño del mercado, bueno, y que elijamos el mercado y veamos cómo son los clientes en ese caso. En cualquiera de las dos metodologías de elegir el mercado, vamos a tener que adaptar nuestro producto, nuestro servicio para ese mercado, ¿sí? Cuando estamos haciendo este proceso de identificar los mercados por cualquiera de los dos lados, bueno, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Una metodología que se utiliza mucho es lo que se conoce como el método Pestel, que ustedes, como les mencionaba Manuela al comienzo de la sesión, tienen más información en el material descartable. Se refiere a cómo analizar
aspectos del contexto en el cual se desarrollan los negocios. Entonces tenemos que tener en cuenta aspectos políticos y aspectos económicos, por ejemplo, para ver en temas económicos el tamaño del mercado, el ritmo de crecimiento, cuáles son las proyecciones, por ejemplo, de inflación, de tipo de cambio, que nos dan cierta pauta, por ejemplo, sobre los costos que podemos llegar a tener, sobre la rentabilidad esperada en ese mercado, ¿sí? También aspectos sociales, bueno, cómo son, por ejemplo, las características demográficas en ese mercado, cuál es el nivel de ingresos, un consumidor de ingresos bajos, de ingresos altos, ¿sí? El perfil por edades, ¿sí? Todo ese tipo de información nos va a servir para perfilar el mercado. También cuestiones tecnológicas. Piensen, por ejemplo, si hacemos aplicaciones para celulares, bueno, nos interesa ver cuál es la penetración de los celulares en ese mercado, o por ejemplo, si prestamos un servicio a través de Internet, necesitamos ver cuáles son las condiciones de conectividad que hay en el mercado en el cual nos estamos dirigiendo, ¿sí? Cuestiones ambientales, cuestiones geográficas, ¿sí? Estos PESTEL son las siglas en inglés, ¿sí? De cada una de estas palabras, ¿no? Sí, políticos, económicos, etc. Y también, algo fundamental, las cuestiones legales y regulatorias. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir para poder llevar nuestro producto o nuestro servicio a ese mercado? ¿Sí? Por ejemplo, certificaciones, normas sanitarias, en el caso de los bienes, aranceles, para el temas de servicios, por ejemplo, si hay doble imposición en ese mercado o no, si nos exigen, por ejemplo, tener una filial local, asociarnos con una empresa de ese país, y todos estos aspectos nos van a permitir, primero, seleccionar mercados, ¿no? Algunos que sean más interesantes que otros, y a la vez, una vez que tengamos definido el mercado, ver cuáles son las características para poder prever. Acá también vamos a realizar un análisis micro. Y cuando hablamos del análisis micro nos referimos al análisis del sector en el cual nos vamos a desempeñar, y ahí también tenemos una herramienta que tienen ustedes en el material, que son las 5 fuerzas de Porter. Y acá vamos a hablar de cuál es el grado de competencia que tiene la empresa, tanto con los competidores actuales como con posibles nuevos competidores, ¿sí? O con otros proveedores de productos o servicios que puedan funcionar como sustitutos de lo que nosotros vendemos. Y a la vez, cómo es el vínculo que tenemos con los proveedores y con los compradores, ¿sí? Y hay un actor que no está metido en las 5 ofertas de Porter, pero que también vamos a tener que considerar, que es el gobierno, ¿sí? De qué manera el gobierno, ya sea del país de destino o del país de origen o del país de destino, ayuda o complica los negocios a través de aspectos regulatorios, de, por ejemplo, herramientas de promoción comercial, de atracción de inversiones, etc. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de todas las herramientas que podemos tener en cuenta a la hora de hacer la inteligencia de mercado, ¿sí? O sea, en módulos posteriores estos temas los vamos a ver en mayor detalle, ¿sí? Una vez que analizamos el mercado, tenemos que definir cuál es la estrategia las estrategias que vamos a seguir para eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es segmentar el mercado. Bueno, definimos que vamos a vender un determinado producto o servicio en un mercado en particular. Vamos a ver cuáles son las características. Y ahí tenemos que separar, clasificar a los posibles clientes, ya sean individuos u organizaciones, ¿no? Dividirlos en nichos que tengan características similares. Hay muchos criterios según los cuales podemos segmentar. Puede ser, por ejemplo, el tamaño de la empresa cliente, o, por ejemplo, si son personas físicas, el segmento de edad, el nivel de ingresos, el nivel educativo, el género, ¿sí? O sea, hay distintas cuestiones que vamos a utilizar para segmentar ese mercado en función, o sea, el sector de la empresa. Va a depender del producto o el servicio que estemos ofreciendo, ¿sí? Una vez que segmentemos, elegimos el o los segmentos que nos interesen más y vamos a desarrollar la estrategia más adecuada, vamos a ver cuál es la estrategia más adecuada para ese segmento en particular, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que estas estrategias van a variar entre segmentos y probablemente también sean diferentes según, por ejemplo, hacemos un producto que está destinado a, no sé, adolescentes. Bueno, el segmento de adolescentes no va a ser el mismo, no va a tener las mismas características en el mercado de Paraguay que en el mercado de Ecuador. Entonces, no necesariamente la estrategia que utilizamos para llegar al adolescente de Paraguay va a ser la misma que utilicemos para el de Ecuador, ¿sí? Entonces, vamos a tener que pensar cómo adaptar eso, ¿sí? Y después también hablamos de las
de otras, digamos, esta estrategia que se llama STP, que viene justamente de estas siglas, es la estrategia que tiene que ver con el posicionamiento y las cajas de posicionamiento, y tenemos que pensar, o sea, a veces cuando hay una determinada creencia, una determinada idea en el posible cliente que lleva a que no compre nuestro producto o servicio, o elija otro, o que no lo elija de la manera en que nosotros queremos, bueno, ¿qué acciones vamos a tener que hacer a través, y qué propuesta de valor le tenemos que ofrecer para hacer que cambie de idea y que reaccione de la manera que estamos esperando, ¿sí? Entonces que valore nuestro producto, nuestro servicio. Entonces acá la idea no es engañarlo, sino justamente ofrecerle algo que le resulte lo suficientemente atractivo como para que no se elija, ¿sí? También siguiendo con el tema de las estrategias, tenemos que pensar en la estrategia de marketing. Y acá ustedes seguramente esto ya lo conocen, ¿sí? La idea de las 5P, perdón, de las 4P, pero pensándolas en el mercado internacional, ¿sí? En primer lugar, el producto, pero acá esto porque es la P, pero también podría ser una S de servicios, ¿no? Entonces, no solamente con qué oferta vamos a ir, sino cómo vamos a adaptar ese producto o ese servicio para el mercado de destino. Y acá tenemos que tener en cuenta que siempre hay que hacer algún tipo, perdón, estoy viendo el cronómetro, siempre tenemos que hacer algún tipo de adaptación a nuestro producto, a nuestro servicio, siempre, ¿sí? No hay forma de que no tengamos que hacer un mínimo cambio, y tenemos que tener en cuenta que muchas veces uno tiende a pensar que Latinoamérica es un mercado homogéneo y que, porque hablamos todos español, tenemos un uso horario parecido, tenemos algunas costumbres similares, lo que funciona en un mercado va a funcionar en otro, y no necesariamente es así. Uno necesita hacer adecuaciones, ¿sí? del producto o del servicio para que sean más apropiadas para el consumidor. Entonces, por ejemplo, cuando se los alimentos, no necesariamente un alimento va a tener las mismas características o va a resultar igual al paladar en un país que en otro, o incluso a veces dentro de distintas regiones de un mismo país. Entonces hay que ver, por ejemplo, qué adaptaciones hacerle. El packaging, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a pensar en el packaging para el mercado internacional, pero también, por ejemplo, para los requisitos que, no sé, la información nutricional que se pide en cada uno de los países, ¿sí? Entonces vamos a tener que pensar en todas las adaptaciones para el producto, no sé, en el caso del servicio, si hay que localizar, por ejemplo, en software, hay que localizar el software para que tenga las características, o sea, el idioma esté adaptado al español que se habla en distintos países, por ejemplo, de la región. Ni hablar si vamos a ir a otros mercados, a veces hay que hacer adaptaciones o sea, en relación al color, tanto en la parte de productos digitales como productos físicos, o sea, hay que hacer muchísimas adaptaciones para ese tipo de clientes. Por eso es importante haber estudiado muy bien ese mercado en la fase previa. También el precio, ¿sí? Y acá el precio tenemos dos formas, ¿no? Una es que nosotros tengamos una posición de mercado que nos permita definir el precio, y otra es que haya un precio de mercado y que nosotros seamos precios aceptantes, es decir, que podamos vender al precio de mercado y no podamos fijar un precio diferente. En cualquiera de los dos casos es importante que hagamos todas las consideraciones que implican no solamente la producción del bien o del servicio, sino también todo lo que tenga que ver con la internacionalización, esta adaptación, en el caso de un producto físico, el tema del transporte, de la logística, ¿sí? No sé, en el caso de un producto digital, por ejemplo, las plataformas de intermediación, los temas impositivos, todo eso lo tenemos que tener en cuenta para ver, bueno, a qué precio vamos a vender, si es que fijamos el precio, y si el precio lo define el mercado, para ver si nosotros llegamos con todos los costos que tenemos y el margen de rentabilidad que esperamos, podemos competir con ese precio de mercado, ¿sí? Entonces es mucho más complejo que fijar el precio en el mercado interno. También, bueno, la tercera P es la de plaza, en dónde lo vamos a comercializar. Entonces, ahí tenemos que pensar, bueno, cómo vamos a llegar a ese canal. Y también tenemos que tener en cuenta que no siempre la plaza es la misma en distintos mercados. Entonces, o sea, les pongo un ejemplo, los libros. Hay países en los cuales los libros se venden principalmente por internet, en otros se venden en locales especializados, o sea, en librerías, y en otros es más común que se vendan en supermercados. Bueno, entonces si uno tiene una editorial, tiene que pensar, ¿sí? Cuál va a ser el lugar a través del cual se va a vender ese libro. También podría ser un libro digital, entonces
bueno, ¿cuál es la plataforma relevante para vender los libros digitales en ese mercado? Si las plataformas no son las mismas las que se usan en diferentes países. Les doy un ejemplo. Facebook, por ejemplo, tiene un uso muy distinto según los países de la región. En países como México o como Perú están mucho más usados que en Argentina. ¿Sí? Entonces, tal vez, y sobre todo por ciertos segmentos de edad, entonces es importante tener en cuenta que tal vez el canal mediante el cual uno lo va a promocionar, que es la cuarta P, o a través del cual lo va a comercializar, puede variar mucho según países. ¿Sí? Y ahí en la estrategia de promoción también tenemos que pensar cuál va a ser la estrategia de marketing, no solamente a través de la adecuación del producto o del servicio, sino también qué imagen vamos a dar y cómo la vamos a comunicar, que esto depende mucho de factores culturales del país. ¿Sí? Después tenemos que hablar de la logística y comercialización, ¿sí? O sea, cómo vamos a llegar al producto, cómo vamos a llevar el producto o servicio hasta el otro país, y acá tenemos cuestiones, obviamente si es un producto físico tenemos que pensar, o sea, cuál va a ser el medio de transporte, con qué intermediarios logísticos vamos a estar operando, ¿sí? O sea, van a entrar en juego un montón de actores diferentes según el caso del producto, el servicio y el mercado, perdón, el producto, el mercado destino, el modo de transporte. Pero también en el caso de los servicios, ¿sí? O sea, va a ser un servicio que lo vamos a prestar de manera digital, o que vamos a mandar una persona al exterior para que lo preste, o va a venir el cliente a consumir el servicio en nuestro lugar, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer a través de, por ejemplo, y acá entran en juego como distintas formas a través de las cuales nos podemos internacionalizar, ¿no? O sea, vamos a hacer una exportación directa, lo vamos a hacer de manera indirecta a través de, por ejemplo, un intermediario, o puede ser incluso, por ejemplo, el caso de los servicios, una forma de exportar de manera indirecta es un servicio metido adentro de un bien, o sea, que esté incorporado adentro de un bien. O también en el caso de los bienes, o sea, que es insumo de un producto que luego se exporta. Si, por ejemplo, vamos a tener una presencia en el exterior, esta presencia en el exterior la vamos a tener con una persona física, por ejemplo, un empleado de la empresa que va al exterior, con un representante local, o vamos a tener ya una oficina. Y esa oficina va a ser una oficina nuestra, o va a ser algo que hagamos en alianza con un socio local. ¿Sí? Son muchas alternativas distintas que involucran cuestiones muy diferentes en cuanto al costo, ¿sí? A la inversión que se necesita, en cuanto al riesgo que se asume, en cuanto a los requisitos regulatorios que hay que cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, si uno presta un servicio a través de Internet, va a tener que cumplir, no sé, cierta regulación, por ejemplo, sobre protección de datos personales. Ahora, si ese mismo, piensen, por ejemplo, un curso online, ¿no? Se puede brindar a través de Internet, pero también se puede dar el mismo curso de manera presencial, entonces uno puede viajar a dictar una capacitación al exterior, bueno, y ahí tal vez necesita, dependiendo del país, una visa, un permiso para ir a hacer eso. ¿Sí? Entonces la regulación es muy distinta, ni hablar si queremos abrir por ejemplo, un instituto de formación en otro país, dependiendo de eso, va a haber que cumplir ciertos requisitos, dependiendo de la naturaleza de los cursos, tal vez, o sea, hay cosas que no se pueden si uno no tiene un diploma reconocido en ese país, y la normativa va a variar muchísimo según el país, según el sector y según la manera de internacionalizarnos que elijamos. ¿Sí? Una vez que definimos todo esto, estamos en condiciones de armar el plan. ¿Qué es lo que va a tener este plan? Bueno, este plan va a tener que considerar el análisis DOFA que hicimos al principio, ¿sí? O sea, cuáles son nuestras fortalezas, las oportunidades, las fortalezas y las debilidades de empresa, qué es lo que vamos a hacer, o sea, cómo vamos a aprovechar esas oportunidades y qué es lo que vamos a hacer para contrarrestar las debilidades, y a la vez ¿qué plantea el entorno? ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos a aprovechar esas oportunidades y de qué manera nos vamos a preparar para lidiar con esas amenazas? ¿Sí? A la vez, la identificación de los productos y los servicios que dentro de lo que es la oferta que tiene la empresa van a estar digamos, en nuestra oferta prioritaria, ¿sí? Que es lo que vamos a poder ofrecer, teniendo en cuenta nuestra competitividad. Y ahí algo que podemos hacer muchas veces es pensar, más allá de lo que ya tenemos en nuestra oferta habitual, ¿qué le podemos agregar? ¿Sí? ¿Qué otra cosa le podemos ofrecer al consumidor externo? ¿Sí? ¿Qué servicios complementarios le podemos dar? ¿Sí? Por ejemplo, un servicio de atención al cliente, una capacitación sobre el uso del producto, sobre el servicio, ¿sí? Si, por ejemplo, es un servicio, si lo vamos a vender, digamos, con un pago único, o lo vamos a hacer como un servicio de suscripción, por ejemplo, ¿sí? Hay distintos modelos de negocios que vamos a poder utilizar, ¿sí? Y
eso supone que lo tenemos que tener ya definido. También se supone que ya seleccionamos el o los mercados, ¿sí? Uno en general tiende a querer ir a muchos mercados a la vez, en general conviene hacerlo de a poco, pero esto también depende mucho del sector, ¿sí? Porque en lo que es productos físicos, siempre, digamos, cada mercado tiene su propia complejidad. En el caso de, por ejemplo, los productos digitales, a veces uno puede sí pensar en la adaptación para distintos mercados, pero a veces, por ejemplo, un servicio, ¿no? Uno lanza algo que se puede lanzar y comercializar en muchos países a través de una plataforma al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un videojuego, ¿sí? O una aplicación para celular, que están disponibles en el App Store o el Google Play Store, y uno desde ahí lo puede bajar desde diferentes países. Entonces en algunos casos está adaptado al mercado local, en otros casos no tanto, pero se puede apuntar a muchos mercados juntos a la vez, ¿sí? Entonces pero en general uno prioriza, por ejemplo, mercado en español para la aplicación, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son los mercados a los cuales uno va a ir? Y dentro de ese mercado, ¿a qué segmento? ¿Sí? Y obviamente cuál es la estrategia para llegar a ese segmento, cómo es la competencia y las herramientas de marketing y comunicación que se van a utilizar. O sea, todo esto que estuvimos viendo hasta ahora lo tenemos que plasmar en el plan. ¿Por qué es importante que hagamos esto? Esto a veces pasa, sobre todo en empresas pequeñas, que uno no tiene tiempo de sentarse a formular todo esto, pero es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque después esto lo vamos a utilizar para, en primer lugar, facilitar la comunicación, ¿sí? O sea, bueno, le vamos a explicar al personal de nuestra empresa, necesitamos que estén todos involucrados en el proceso de internacionalización, que estén todos en sintonía, ¿sí? Que estén, no sé, los que van a tener que encargarse de la parte del financiamiento, los que van a tener que encargarse de la comunicación, de la gestión de los recursos humanos, para esto de la promoción, de la adaptación del producto o servicio. O sea, necesitamos que todos estén subidos al tren. Y para eso tenemos que comunicarles muy bien este objetivo de internacionalizarnos y los pasos que vamos a seguir para hacerlo. Es importante que haya responsabilidades claras, que se sepa quién va a hacer cada cosa, y esto de tener todo sistematizado nos permite establecer con claridad quién se va a ocupar de cada aspecto y poder hacer un seguimiento de ese tema. También nos va a permitir definir un plan de acción concreto para cada una de estas cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a dirigirnos a este segmento, en este mercado, y vamos a hacerlo con una estrategia de promoción con estas características. Bueno, ¿qué pasos hay que seguir? ¿Sí? O sea, cada uno de los pasos, no sé, desarrollar, por ejemplo, una página web para promocionar ese producto o servicio, establecer ciertos contactos a través de Connect Americas o de otra plataforma, participar en una feria o en una misión comercial de este sector. Bueno, todo ese tipo de acciones hay que establecerlas concretamente, prever los recursos necesarios, quién se va a encargar de esas cuestiones, ¿sí? Y también es muy importante el monitoreo constante, porque el monitoreo constante nos permite ir calibrando estas herramientas, ir corrigiendo aquello que no funciona, digamos, en tiempo real, como para poder hacer una estrategia más adecuada, ¿sí? Y también esto, cuando tenemos que conseguir financiamiento, el tener este plan nos sirve para poder hacer el pitch, ¿sí? a un potencial inversor, contarle, bueno, qué es lo que uno hace, cómo lo piensa hacer, con qué recursos, etcétera, y de esa manera, ¿sí? Va a ser mucho más claro este plan de internacionalización, ¿sí? Ya yendo al cierre de negocios, ¿no? Que es lo que en definitiva más nos interesa a todos, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos que pensar que desde el primer contacto, o sea, nosotros definimos todo esto y decidimos que apuntamos a cierto tipo de clientes en un mercado determinado. Bueno, desde que los contactamos hasta que cerramos el negocio, va a pasar, va a correr mucha agua abajo del puente, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que uno hace el contacto, hay que prepararse para eso, generar algún tipo de encuentro. Ahora digamos, la pandemia hizo que se virtualizaran mucho más los encuentros, pero en temas de internacionalización sigue siendo muy relevante el cara a cara, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a viajar, nos vamos a reunir por Zoom, bueno, ¿de qué manera? ¿Cómo vamos a hacer la propuesta? Y tenemos que pensar en la propuesta siempre enfocada en el cliente. ¿Qué es lo que quiere este cliente internacional? O sea, esto también es válido para el mercado interno, pero en el mercado internacional tengamos en cuenta que el cliente tal vez tiene
más diferencias respecto de nuestros clientes actuales, ¿no? O sea, estar abiertos a la discusión, a la negociación con el otro cliente y recién, con el posible cliente, y recién ahí va a llegar el acuerdo, ¿sí? A veces esto es un ida y vuelta, a veces hay que tratar muchas veces hasta que esto finalmente funciona, ya sea con el mismo cliente que hay un ida y vuelta de negociación o probando con distintos clientes, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta esto, ¿sí? Por ejemplo, esto es muy común con las misiones comerciales, que hay muchas empresas que van a una misión comercial con la expectativa de cerrar negocios en la misión. Y en general uno no cierra negocios enseguida, ¿sí? Es como una forma de empezar el contacto, lo mismo con la participación en una feria, en una exposición, entonces uno hace el contacto, empieza a establecer, tiene que hacerle seguimiento, etcétera, y recién tiempo después llegan los acuerdos. En todo este proceso tenemos que tener en cuenta que hay distancia cultural entre los países, ¿sí? Aún en países que parecen muy similares, hay diferencias culturales. Estas diferencias culturales se dan no solamente en las características del producto o del servicio que va a demandar cada uno, sino también en la forma de hacer negocios. Y esas diferencias a veces son más difíciles de percibir, pero es importante, ¿sí? Por ejemplo, el tema del manejo de los tiempos. Hay algunas culturas en las cuales son mucho más ansiosas que otras. En algunas, digamos, la facilidad para decir que no a algo, hay algunas culturas en las cuales es muy fácil, cuando algo a uno no le gusta, dice que no, y en otras eso está visto como que es algo más violento y o descortés, entonces se van a dar más, más vueltas antes de dar una definición. Sí, esto incluso pasa en diferencia entre países latinoamericanos, hay algunos países que son más formales, otros más informales, ¿sí? Entonces hay que informarse muy bien sobre esto, sobre la cultura de negocios, ¿sí? Para entender a la otra parte, para hacerle una propuesta de valor que se ajuste a lo que necesita y también para evitar malos entendidos y para que llegue a buen puerto. Ahí ustedes tienen en el material descargable, tienen un link a un simulador de diferencias culturales, ¿sí? El de las dimensiones culturales de Hofstede, que permite comparar distintos países en base a diferentes aspectos, ¿sí? Por ejemplo, lo que se llama la distancia del poder, que tiene que ver con, bueno, qué tan autoritaria es una sociedad, o sea, tan respeto, puede ser en el bueno o el mal sentido, ¿no? De respeto por la autoridad o de ser una sociedad como más verticalista o no, ¿sí? También cuestiones relacionadas con si son sociedades en las cuales se privilegian más los aspectos individuales o los aspectos colectivos, ¿sí? También una definición, a mí mucho no me gusta el nombre, ¿no? Esto de masculinidad o feminidad, porque no, me parece que está medio asociado como algunos estereotipos de género, pero básicamente, o sea, lo que miran ahí es que si es una sociedad en la que por ahí es más competitiva, ¿sí? O que se busca más, se privilegia más el ganar, o algo más relacionado con la calidad de vida, ¿sí? Qué tan aversa al riesgo es también una sociedad, culturas en las cuales están más dispuestos a asumir riesgos que en otras. También esto que se denomina orientación a largo plazo, relacionado con, por ejemplo, el apego a la tradición, ¿sí? el estar más dispuestos a probar cuestiones nuevas, ¿sí? También es una visión más con el corto y largo plazo, ¿sí? También la indulgencia que tiene que ver con digamos, si están como más dispuestos por ahí a seguir los impulsos o a reprimirlos, digamos, en diferentes culturas. Entonces esto tal vez está vinculado en cierta medida con, por ejemplo, el optimismo, el pesimismo de distintas sociedades, ¿no? Entonces ahí esto es una herramienta que puede servir junto a muchas otras que uno puede utilizar a la hora de analizar diferentes culturas, ¿sí? Para ver, ¿no? De qué manera podemos llegar mejor a ese posible cliente, de qué manera podemos hacer negocios y también cómo adaptar nuestros productos o nuestros servicios, ¿sí?
Hasta acá vamos a llegar por el día de hoy, ¿sí? Yo les agradezco mucho que estén acá y tienen mis datos de contacto, ¿sí? También estoy en Conecta Américas, nos podemos conectar por la vía que ustedes quieran, ¿sí? Ahora me voy a quedar para las preguntas que pueda haber. Les agradezco muchísimo y recuerden que esta es una primera introducción, ¿sí? De cuál va a ser el camino a seguir, y todos estos aspectos se van a ir profundizando en las sesiones y módulos que siguen. Así que bueno, muchísimas gracias. Romy, muchísimas gracias por esta sesión tan interesante. Es un abrebocas eh, espectacular y muy completo, a pesar del corto tiempo que tenemos para estas sesiones, pues para lo que sigue. Por eso les invitamos también a profundizar con los materiales que les hemos mandado. Quiero, antes de que pasemos a las preguntas, aprovechar para hacer un anuncio importante. Vimos la necesidad de que todos estuviéramos conectados en un mismo espacio, más allá de este espacio virtual que nos ofrece Zoom. Entonces hemos creado un grupo en LinkedIn que les hemos compartido por el chat el link para que ustedes mismos pidan request, hagan un request para unirse. Por allí les vamos a estar compartiendo los recordatorios de las sesiones, los links a los descargables. Invitaremos, por supuesto, también a todos los docentes. Esto surgió, pues, como les mencionó, la necesidad de estar todos conectados y poder centralizar esta comunicación de parte de Conecta Américas y del INTAL. Les vamos a mandar el link también a todos por mail, igual que los descargables. Tenemos muchísimas preguntas, el chat ha estado muy movido también porque están enviándonos comentarios de sus empresas, tenemos a más de 333, entonces hemos desde el equipo tratado de recoger algunas de las preguntas que estuvimos viendo, pero les pedimos por favor si a partir de ahora el chat puede ser solamente para compartir las preguntas que tienen, así las podemos canalizar y dárselas a Romina. Entonces empiezo con las siguientes preguntas. Dice Patricio Endara, le consulta a Romina el criterio sobre la utilización y la internacionalización. Bueno, esta creo que está muy, muy específica porque es de productos biotecnológicos. Vamos mejor con otras preguntas que sean un poco más generales. Si quieres, mientras buscas las preguntas, le hago un comentario Perfecto. mínimo a Patricio. Patricio, sinceramente no conozco el detalle de todos los productos biotecnológicos, pero ahí hay digamos, una particularidad que tiene el sector de biotecnología, es que suele estar muy regulado. Entonces, a todas estas cuestiones que mencionamos, te diría que uno de los principales criterios que tal vez tienes que utilizar a la hora de seleccionar el mercado es justamente el tema regulatorio, de qué es lo que está permitido y no está permitido hacer en cada uno de los países, qué está permitido comercializar, qué requisitos hay, qué certificaciones, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, yo vi que había por ahí alguna pregunta sobre las fuentes que vamos a utilizar para hacer análisis de mercado. Este es un tema que se va a ver en un módulo siguiente, pero, por ejemplo, en Standards Map, que lo puedo poner acá en el chat, y también en Intrade hay información a veces sobre los requisitos que se necesitan para distintos productos, entonces tal vez encuentres algo para tu producto específico. Gracias, Romy. Eso también soluciona una de las preguntas que te iba a hacer. Nos están preguntando en qué plataformas, en qué lugares podemos conseguir información para investigar los mercados de destino. Bueno, más adelante perdón, va a haber un encuentro en el cual esto se va a analizar en profundidad, pero me parece que es un buen momento para comentar, dependiendo qué tipo de información uno busque, pero por ejemplo, para todo lo que es información macroeconómica y social, los organismos internacionales, como pueden ser el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, tienen mucha información sobre esto, y obviamente si buscamos de algún país en particular, de la Oficina Nacional de Estadísticas o el Banco Central de ese país, ¿no? Sobre datos de comercio internacional, Intrade es una excelente fuente, también el TradeMap es una muy buena herramienta que tiene el International Trade Center, que está pensada para empresas, sobre todo para pymes. Entonces, ahí uno puede buscar información.
muy útil que incluye no sé, evolución del comercio internacional por producto específico. Uno puede encontrar, hay que registrarse, pero es gratuito. Uno puede encontrar, por ejemplo, datos de empresas que importan un determinado producto. Para servicios no está esa información, pero sí para bienes, cuáles son los aranceles que paga un producto. Entonces hay muy buena información en ese sentido. También cuando uno quiere analizar las características generales, muchas veces las agencias de promoción de inversiones y de exportaciones brindan datos muy relevantes, tanto del propio país como del país de destino y de otros países, porque muchas veces las agencias tienen buena información disponible que la puede consultar cualquiera, aunque no esté en ese país, ¿sí? También hay muchas agencias de promoción que brindan asesoramiento en materia de inteligencia comercial. Entonces, no solamente a nivel nacional, sino a veces hay algunos países que también tienen buenas agencias subnacionales, entonces ahí se puede conseguir ese tipo de información. ¿Sí? También en las asociaciones empresariales, las asociaciones gremiales. Entonces, por ejemplo, si uno quiere, uno vende productos para, no sé, insumos para la minería, bueno, ver insumos o servicios para la minería, ver cuáles son las empresas que están en la cámara de la minería de ese país, o por ejemplo si uno vende software, bueno, ver cómo es qué características tienen las empresas de software que forman parte de la asociación de software de ese país, y son algunas herramientas que nos pueden servir para eso. O sea, hay mucho disponible de manera gratuita en internet, y después eventualmente uno puede encargar algún tipo de estudio ya sea como empresa individual o algo que es muy común, porque a veces ese tipo de estudios para una empresa pueden ser muy caros, pero a veces es común que se asocien distintas empresas, entonces a través de, por ejemplo, un clúster o alguna cámara, busquen ese tipo de información. En Conecta Américas hay muchísima información muy útil, que supongo que ya están familiarizados, pero hay cursos, hay artículos, hay videos, hay links a distintas plataformas que uno también puede usar en su investigación de mercado. Gracias, Romy. Muchas empresas también están escribiendo de un particular interés por llegar a Estados Unidos. Yo sé que esto de todas maneras lo vamos a ver más adelante y también me lo vamos a ver en el tema de diversificación de mercados, pero como un primer paso quizás para ellos poder encontrar como todos los requerimientos para cumplir, por ejemplo, con FDA, etcétera, ¿dónde los podrían encontrar o qué les sugieres como para irse familiarizando? Bueno, en primer lugar, yo les diría que consulten. Estas páginas que yo les mencionaba suelen tener información, por ejemplo, Standard Map, tienen, y también Market Access Map, que no la puse, ahora la voy a poner, perdón, ahí está, Everyone, Market Access Map, y también, bueno, en Inter, que la puse antes, uno puede consultar, uno pone la posición arancelaria de un producto y aparecen, por ejemplo, si tiene requisitos de etiquetado, requisitos sanitarios, los aranceles, los impuestos que se apliquen, algún tipo de certificación. Si Standard Map tiene información de estándares privados. Entonces, eso es una primera aproximación. Después, dependiendo del producto, el organismo correspondiente, entonces, por ejemplo, la FDA, si corresponde, pero no aplica a todo el tipo de productos. Yo les diría algo importante en Estados Unidos, que es válido para muchos países, pero en Estados Unidos particularmente, tengan en cuenta que hay a veces diferencias regulatorias entre estados. Entonces no es lo mismo exportar un producto o un servicio, por ejemplo, en servicios esto es muy común que haya diferencias, por ejemplo, en la materia impositiva. No es lo mismo exportar un servicio a Texas que exportar el mismo servicio a California. Entonces es importante definir bien a dónde uno quiere ir eh, para informarse sobre esas cuestiones. Y para los temas impositivos, por ejemplo, una buena fuente son los informes que preparan las principales consultoras mundiales tipo Deloitte o PwC, KPMG, que publican informes, algunos de los cuales están en línea sin cargo, para ver cuál es el tratamiento impositivo que reciben los servicios. ¿Sí? Gracias, Romy. Te hago una pregunta que me parece muy interesante porque no hemos hablado mucho del tema de las empresas que están en el sector servicios. Entonces nos pregunta Sebastián, ¿cómo encarar una internacionalización de servicios profesionales si bien el servicio es un intangible? Lo más recomendable es a través de asociatividad. Bueno, yo ahí diría, depende qué servicio profesional sea, ¿no? Si es un servicio de una profesión regulada,
o no. Las profesiones reguladas son aquellas que requieren una matrícula para poder ejercerse, por ejemplo, la arquitectura, la medicina, son algunas profesiones que están reguladas en casi todo el mundo. Hay otras que en algunos países sí, en otras no, pero esas profesiones en general requieren una matrícula. Entonces, ahí esos sectores, en general, uno va a tener que asociarse con alguien local, o si uno lo quiere ir a prestar al exterior, tal vez tenga que hacer algún trámite de revalidar el título, ¿sí? Ahora, eso por un lado. Ahora, si uno hace, por ejemplo, asesoramiento en comercio internacional, o en marketing, en publicidad, que son profesionales también, pero no, en general tienen menos regulación, entonces eso es diferente. Ahí depende mucho, hay muchas plataformas para eso, ¿sí? Plataformas como por ejemplo Workana, freelancer.com, Clutch, hay muchas, tengo una lista que después la voy a anotar, que se la puedo pasar a Manuela para que la compartan. Les aclaro que no las utilizo, por ahí les aclaro eso porque no sé bien cómo es el funcionamiento de todas, algunas que son generales, otras están más orientadas a algunos servicios en particular, pero en los cuales uno puede ofrecer como profesional independiente sus servicios, ¿sí? Después, obviamente, una red como Conecta Américas u otras plataformas como LinkedIn, por ejemplo, para ponerse en contacto con potenciales clientes, ¿no? En esas plataformas que yo les mencionaba, uno puede, en algunas uno puede ofrecer, entonces soy Juan y hago servicios de diseño gráfico, por ejemplo, o las empresas postean lo que necesitan, entonces alguien dice necesito un logo, entonces distintos diseñadores gráficos le hacen sus ofertas. Funcionan de esa manera. Hay algunas que permiten las dos cosas, otras una y otras otra. Hay algunas que están en español, otras están en inglés. Hay que tener en cuenta, en general, las que están en inglés son consultadas por todo el mundo, las que están en español son más, obviamente, Latinoamérica y España. Entonces, en las que están en inglés, en general, uno tiene la posibilidad de conseguir precios más altos, porque por ahí tiene clientes, o sea, en América Latina en general se manejan precios más bajos que lo que se puede manejar, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, esas son algunas herramientas que pueden ser relevantes, pero varía mucho según el sector. Claro, sí. Se los vamos a estar compartiendo entonces también con todos los materiales, y el grupo es un buen medio para hacerlo. Tenemos un comentario también que dice: mi problema ha sido siempre los costos de logística. He enviado mis lienzos a Alemania, España, Austria, pero siempre me topo con el alto costo de envío. ¿Cómo bajarlos? Bueno, es una muy buena pregunta. Ahí habría que ver el tipo de producto, las características, los volúmenes de envío, ¿no? Pero, por ejemplo, en muchos países, tampoco sé desde qué país está exportando, pero en muchos países hay regímenes para hacer pequeños envíos, ¿sí? Como por ejemplo Exporta Fácil o Exporta Simple, esos son los nombres que en general tienen en distintos países, en los cuales permiten exportar volúmenes pequeños en condiciones relativamente más económicas. Obviamente el costo unitario va a ser mayor que si uno exportara una cantidad enorme en un contenedor, pero cuando uno lo tiene que resolver porque son pequeños envíos, o también las exportaciones por correo, ahí el BID ha trabajado muchísimo sobre esto, y creo que en Conecta Américas hay mucha información sobre este tema también, pero eso puede ser una buena herramienta en ese sentido, ¿sí? Y Gracias. también, perdón, a veces una alternativa puede ser, si aún así la parte de logística o costos de transporte no se resuelve, a veces una opción puede llegar a ser, tampoco, esto también depende de la escala, pero tal vez localizarse en otro lugar desde el cual uno pueda exportar eso, o producirlo localmente en el país de destino, y de esa manera uno evita ese tipo de costos, ¿sí? Siempre depende de la escala, de qué es lo que uno haga, etc. Claro, por supuesto. Otra pregunta es: ¿cómo se puede analizar la competencia? ¿Alguna herramienta valiosa o alguna recomendación que ellos puedan implementar? Es una excelente pregunta, nuevamente también, a todas mis respuestas son depende, ¿no? Pero depende justamente del sector en el que uno esté operando, pero por ejemplo, un indicador que uno puede tener es, bueno, qué cantidad de empresas hay, ¿sí? Si uno puede conseguir información, por ejemplo, si uno va si son bienes, uno por ejemplo en Trademap puede ver cuáles son las empresas que importan eso, puede ver un país, por ejemplo, si uno quiere exportar, o sea, había alguien en el chat que
producía lámparas. Entonces, por ejemplo, alguien quiere exportar lámparas de Argentina a Colombia. Bueno, puede consultar en Trademap las importaciones de lámparas de Colombia, ¿sí? Tal vez no esté justo el tipo de lámpara que exporta esta empresa, pero por lo menos para esa posición arancelaria, ver de qué países importa Colombia estas lámparas. Entonces eso, por ejemplo, si son muchos países, si son pocos países, tratar de ver si hay alguna entidad que agrupe eso, o fijarse en qué lugar se comercializan esas lámparas. Entonces, si se comercializan, no sé, en un lugar tipo Home Depot, bueno, entrar a la página, a ver qué productos hay, de dónde son, cuáles son, si vende solo de una marca, si vende de muchas. A veces hay sectores que están muy atomizados, hay sectores donde hay pocas empresas. Y cuando son pocas empresas, ¿quiénes son esas empresas? Son grandes multinacionales, es un actor que es muy relevante a nivel local, ¿sí? Entonces, esa es una buena forma de empezar a ver cuál puede ser la competencia. Pero nuevamente, depende mucho del producto, ¿sí? En servicios es más difícil conseguir ese tipo de información, pero bueno, uno también puede ver cuáles son las empresas que operan. A veces hay algunos informes, sobre todo en sectores donde hay pocas empresas, hay informes en los cuales se identifican cuáles son estas empresas. Eso puede ser una manera de analizarlo, ¿sí? Y también ver cuál es el precio que hay. Entonces un producto también es más fácil porque uno puede entrar, por ejemplo, uno vende un alimento, puede entrar a las páginas de los supermercados y verá qué precio se comercializa ese alimento para el consumidor final, y eso darle la pauta a uno de, bueno, considerando todos estos elementos de los que hablábamos, bueno, si cierra o no cierra eso. Sí, como tú dices, todo depende, por supuesto, del sector. Algo que me sirvió a mí cuando estuve también en el sector privado, con una empresa de alimentos y bebidas, nosotros lo que hacíamos para analizar, por ejemplo, la competencia en diferentes países, era que nos metíamos a las páginas de los supermercados y tratábamos de ver, identificar los precios que tenía nuestra competencia en los diferentes supermercados y formábamos una matriz de no solamente de precios, sino también de las características que ustedes alcancen a ver en esas fotos mismas que suben estos supermercados y que ya la mayoría de ellos cuenta con Marketplace. Y si no, también buscar en Amazon y en otros marketplaces virtuales donde ustedes puedan acceder a las características de los productos de la competencia y a los precios, que también es algo importante que ustedes deben tener en cuenta en el momento de internacionalizarse. Bueno, yo creo que aquí, para no robarle más tiempo a las personas y ser respetuosos con todos, vamos a cerrar. Tenemos muchísimas preguntas, vamos a descargar todo el chat para poder de todas maneras recopilar esas preguntas. Romina va a estar con nosotros también en muchas de las sesiones que siguen, entonces quizás a lo largo de todo esto vamos a poder irlas respondiendo. También vuelvo y les invito a que compartan estas preguntas que tienen en el grupo que creamos en LinkedIn, porque entre todos nos podemos ayudar con la experiencia que tenemos. Acá, como les digo, hay muchos empresarios, hoy estuvimos conectados casi 400 personas y sé que de todas hay algo que aprender, es de la experiencia que también aprendemos. Entonces, hagan uso de estas herramientas, les vamos a estar enviando un correo con la grabación, con los materiales, con el link al grupo. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a tener una sesión también muy bonita, muy interesante, porque vamos a estar hablando con 3 empresarios y empresarias de la región, de diferentes sectores. Vamos a mandarles desde antes información de estas empresas para que las puedan mirar y podamos discutir los casos de estas empresas en su camino hacia el comercio internacional, entonces para que lleguen también llenos de preguntas. Sin más, agradecerles a todos por hacer parte de este programa. Estamos muy emocionados, todas las sugerencias son bienvenidas. Y muchísimas gracias también a ti, Romina, por hacer parte de esto, y al INTAL y al equipo de Conecta Américas por estar también apoyando en la creación de este programa. Gracias a ustedes. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora. Que estén muy bien. Chao, chao.